Muy buenas noches, licenciado. Hoy mencionaremos los 5 procesos que se realizan dentro de la SFEM. Como primero tenemos fuentes de entrada, procesos precedentes, que serían los postulantes, personas que quieren ingresar. Luego tenemos las unidades educativas de procedencia, como colegios donde estudiaron los postulantes. Luego tenemos la convocatoria lanzada por el Ministerio de Educación, donde brindan ya la información o anuncian, ¿no?, el proceso de admisión. De ahí tenemos lo que son las normativas y requisitos, también donde están reglas y documentos que se deben cumplir. Como entrada tenemos postulantes registrados. Ahí tenemos lo que son el título de bachiller, documentos personales, formulario de inscripción, requisitos de admisión. Por ejemplo, una persona presenta su cédula de identidad, título de bachiller y formulario de inscripción. Y en actividades tenemos lo que es la convocatoria de inscripción. Las SFEMs anuncian la convocatoria y los interesados se inscriben. Y tenemos lo que son la revisión de documentos. Se verifica que los documentos estén completos y sean correctos. Y de ahí tenemos lo que es examen de admisión. El postulante realiza el examen correspondiente. eh, Tenemos lo que son la evaluación de los resultados. Se revisan y se califican, ¿no?, los resultados del examen. Luego tenemos la matriculación oficial. Los estudiantes que cumplen con los requisitos y son admitidos realizan su matriculación. En salidas tenemos lo que es la lista de los estudiantes admitidos, los resultados del examen, estudiantes matriculados, registro académico. Y tenemos Bueno, vamos a continuar lo que es con el segundo proceso, ¿no? De estos procesos que se realizan dentro del SFEN. El segundo proceso sería lo que son las prácticas profesionales. En estos procesos, los procesos precedentes serían la SFEN, que también tiene lo que son las unidades educativas de convenio, los docentes tutores y estudiantes. En este caso, la SFEN manda lo que son docentes en formación o practicantes a unidades de convenio con la SFEN, en el cual hay docentes tutores, los cuales están, eh, están a cargo, ¿no?, de los estudiantes practicantes. En las entradas tendríamos lo que son los estudiantes habilitados, aquellos que ya salen lo que son a prácticas mediante convenios vigentes. También el ministerio nos envía lo que son cronogramas de prácticas, especificando el tiempo y qué cosas se debe realizar. En cuestión de planificaciones, se deben realizar algunos PDCs, depende de lo que es al año de formación en el que va el estudiante practicante. En instrumentos de observación es donde se lleva instrumentos de investigación en el cual uno como estudiante va a investigar lo que es la realidad de la comunidad o de la unidad educativa o del aula. Las actividades, asignación a la unidad educativa es la primera fase, ¿no?, de donde se sale lo que son las prácticas profesionales. Mediante sorteos se realizan lo que son asignaciones a unidades educativas en los cuales la SFEN tiene convenio con dichas unidades educativas. Observación y planificación. El estudiante realiza lo que es la observación de la comunidad, de la unidad educativa y de las aulas. Intervención docente, ya eso va según al año de formación, ahí donde el estudiante empieza a realizar lo que son PDCs e interviene. Seguimiento lo realiza lo que es el docente acompañante, verificando si el estudiante va cumpliendo lo que es con la planificación y los PDCs y la investigación.
Después de todo eso se realiza lo que es un informe final de toda la práctica que el practicante realiza. Las salidas. En las salidas tendríamos ya lo que es como un producto, lo que es un informe de práctica, planificaciones desarrolladas, los que son los PDCs y evidencias de intervención, las cuales serían los instrumentos pedagógicos, instrumentos de investigación. Los receptores de salida, los procesos posteriores, el estudiante practicante ya vuelve con un punto de vista ya muy diferente de cómo es en realidad la realidad de un docente. Como tercer proceso tenemos elaboración y defensa de proyecto de grado, fuentes de entrada, procesos precedentes, tenemos lo que son los estudiantes de último año, son quienes deben elaborar, ¿no?, su proyecto de grado. Tenemos lo que es líneas de investigación, orientando hacia temas que investigaron y los tutores asignados. Es la persona que orienta y acompaña al estudiante. Y también tenemos lo que es el reglamento de titulación. Establece las normas y requisitos que deben cumplir en el proyecto. Por ejemplo, un estudiante de mecánica automotriz está en el último año, tiene que tener un tutor asignado y debe de elegir un tema relacionado con una línea de investigación. Además, debe de presentar el reglamento de titulación de la SFE. En entradas tenemos lo que es materia, energía e información. Son todos los elementos que necesitamos para comenzar, ¿no?, y desarrollar el proyecto. Eh, Ahí tenemos lo que es tema o problema, tenemos líneas de investigación, bibliografía, e instrumentos, orientación del tutor. Podríamos dar un ejemplo que un estudiante observa que muchos vehículos de su comunidad presentan problemas porque no reciben mantenimiento preventivo. Entonces puede plantear, ¿no?, un tema referido a eso, sobre la importancia de mantenimiento preventivo del vehículo o falta de mantenimiento preventivo de los vehículos. También podemos colocar en la bibliografía lo que son los libros o manuales de mecánica. En datos de instrumento podríamos colocar lo que son las entrevistas, cuestionarios, fotografías, herramientas y diagnóstico, ¿no? Orientación del tutor el tutor ayuda al estudiante a organizar y mejorar su proyecto. Luego tenemos lo que son las actividades. Esta es la parte central, ¿no?, del proceso, porque aquí se realizan las acciones para elaborar el proyecto. Se selecciona el tema, el estudiante decide qué tema quiere investigar. Por ejemplo, podría ser en el área de mecánica automotriz, lo que es el sistema de freno, sistema de suspensión, sistema de dirección, y entre otros. O también puede ser lo que es el uso de EPP en eh, los talleres, ¿no?, que existen. Tenemos el perfil de proyecto. El estudiante organiza su propuesta y también define, ¿no?, qué quiere investigar. Y podemos dar un ejemplo, lo que es el problema, la justificación, el objetivo general, los objetivos específicos o también la metodología, ¿no?, y los beneficios que se va a obtener. Luego tenemos lo que es la investigación. Eh, Aquí se busca la recopilación de información. Podría ser lo que son libros, manuales, realizar entrevistas, aplicar encuestas, observación de vehículos. Y luego tenemos lo que es redacción. Después de investigar y organizar toda la información, y, y tenemos en esta redacción lo que son la introducción, problema, justificación, objetivos, marco teórico y entre otros.
Y luego tenemos lo que es revisión del tutor. Eh, el tutor revisa, ¿no?, el trabajo y realiza, ¿no?, observaciones. Por ejemplo, debes mejorar tu objetivo específico, o tal vez también se podría decir, complementar la información técnica, entre otros. Y luego viene lo que es la defensa. Finalmente, el estudiante presenta su proyecto ante el tribunal evaluador, explicando eh, lo que son las problemáticas, los objetivos, la investigación, los resultados y las conclusiones. Y el tribunal también puede realizar preguntas para comprobar que el estudiante conoce su proyecto. Luego tenemos lo que son salida, materia, energía e información. Tenemos proyecto de grado concluido, acta de defensa, calificación final, eh, pase a titulación. Eh, Luego tenemos los receptores de salidas, procesos posteriores, lo que es el estudiante, tribunal evaluador, dirección académica, unidad de titulación, donde que el estudiante recibe el resultado de su defensa, el tribunal registra su evaluación, la dirección académica recibe la información correspondiente y la unidad de titulación continúa con el proceso pendiente, ¿no? También aquí puede ocurrir lo que son los posibles controles y puntos de seguimiento del desempeño y medirlo. Y en esta parte sirve para comprobar que el proyecto se esté realizando correctamente. Puede ser ahí el cronograma, revisión del tutor, registro de avances, rúbrica, acta de tribunal. El estudiante tiene un cronograma para saber cuándo debe terminar cada etapa. El tutor revisa periódicamente sus avances, además se registra qué partes del proyecto ya fueron realizadas y cuáles todavía necesitan mejoramiento. Bueno, continuando lo que son con los procesos, ¿no? Tenemos lo que es la evaluación del aprendizaje como cuarto proceso, en el cual tenemos lo que son las fuentes de entradas. Todo empieza, ¿no?, con lo que ya se avanzó en las clases o los insumos que entran a este proceso son, por ejemplo, los objetivos de aprendizaje que queremos lograr o que queríamos lograr, los criterios de evaluación, las reglas claras, ¿no?, de cómo se debe hacer o qué cosas se va a evaluar. También tenemos lo que son dentro de estas fuentes de entrada, tenemos lo que son los trabajos, las evidencias y los portafolios que los estudiantes han ido realizando durante todo el periodo que hemos ido avanzando lo que son las clases. Tenemos lo que son las actividades de entrada. Aquí es donde el docente entra en acción, ¿no? Siguiendo una ruta muy clara. Por ejemplo, planificación de la evaluación, cómo lo diseña, cuándo o con qué objetivo, ¿no? O cómo lo va a evaluar. También tenemos lo que son la aplicación de exámenes. Se toman las pruebas necesarias para ver qué nivel de aprendizaje ya están o cómo está su capacidad de captar, ¿no?, la información que se llevó a cabo en clases. El uso de rúbricas. Se aplican lo que son matriz de evaluación para medir lo que es el desempeño del estudiante. También lo que se realiza es la revisión del portafolio. Se analizan los trabajos que el estudiante ha ido acumulando durante todo este proceso. También el registro y retroalimentación. Se suben lo que son las notas oficiales, pero los más importantes se le dice al estudiante en qué falló y cómo se puede mejorar. O sea que tenemos que ir corrigiendo al estudiante, ¿no? Según vayamos revisando lo que son sus errores, debemos indicarle de cómo se debe hacer o cuáles son sus fallas. Tenemos lo que son los resultados obtenidos, ¿no? Las salidas también. Las salidas serían lo que es al terminar este recorrido, el proceso que nos arroja, ¿no? Este proceso que nos arroja, por ejemplo, las calificaciones y el nivel de logro alcanzado, si están bien o están mal o no están alcanzando ese objetivo.
que nosotros queremos que lleguen, ¿no?, a ese punto de alcance. Los portafolios ya evaluados, vemos cómo quedaron los portafolios, si están bien hechos, mal hechos, están interpretando bien lo que son en los portafolios o no. También tenemos lo que es un registro de notas oficiales, en donde se suben ya todo lo que es todo centralizado de diferentes, centralizado las calificaciones de diferentes puntos, de los exámenes, del portafolio evaluado, todo eso. ¿Y quiénes reciben estos resultados, no? Serían los receptores. Los principales beneficiados o informados son los estudiantes, los docentes, la dirección académica y la secretaría académica, ¿no?, que archiva y valida el rendimiento del estudiante. ¿Y esto cómo se controla? Que todo esto sea justo y transparente. Bueno, los puntos de control para asegurarnos de que la evaluación sea objetiva. Se usa una herramienta de control como la lista de cotejo, los propios exámenes también son para controlar, ¿no? También las rúbricas, el control de asistencia, si es que viene a clases, no viene a clases, el seguimiento continuo del rendimiento. Eso sería, ¿no?, en cuestión de este proceso, lo que es la evaluación del aprendizaje. Quinto proceso tenemos vinculación con la comunidad, fuentes de entrada. Tenemos procesos precedentes, tenemos lo que es la comunidad, es el lugar y las personas donde se desarrollará la actividad. Luego tenemos SFEM, participa mediante estudiantes, docentes y responsables, ¿no? Luego tenemos lo que son autoridad, autoridades de la comunidad, ¿no? Y donde que ellos ayudan a coordinar las actividades. Organizaciones locales, donde que pueden colaborar con recursos o espacios o también lo que es la participación. Ahí podemos dar un ejemplo donde que la comunidad tiene la necesidad, ¿no?, de recibir capacitación, tal vez sobre mantenimiento básico de algún vehículo o para realizar estas actividades pueden participar la SFEM, ¿no?, estudiantes de mecánica automotriz, autoridades de la comunidad o también las organizaciones locales. Luego tenemos lo que son las entradas, que es materia, energía y información. Son los elementos que necesitamos para comenzar el trabajo con la comunidad. Ahí tenemos lo que es el diagnóstico comunitario, necesidades identificadas, recursos didácticos, plan de actividades, materiales de apoyo. Como un claro ejemplo sería primero realizar un diagnóstico y se descubre que algunos habitantes necesitan aprender sobre el mantenimiento básico de sus vehículos. Entonces, se prepara, ¿no?, lo que son los manuales, láminas educativas, herramientas, materiales audiovisuales, también cuestionario, un plan para realizar una correcta capacitación. Y luego tenemos lo que son las actividades. En esta parte es donde se realiza el trabajo directamente con la comunidad. Tenemos el diagnóstico. Primero se identifica qué necesidades o qué problemas tiene la comunidad. Por ejemplo, se descubre que muchas personas desconocen cómo revisar el aceite, los frenos, los neumáticos o otros elementos básicos, ¿no?, del vehículo. Luego tenemos lo que es planificación. Eh, Después se decide, ¿no?, qué actividades se realizarán, cuándo, dónde y qué materiales serán necesarios. Luego tenemos coordinación con la comunidad. Se conversa con las autoridades participantes para organizar la actividad. Eh, por ejemplo, se coordina con las autoridades comunitarias en el lugar y la fecha y la hora. Luego tenemos lo que es talleres, capacitaciones y campañas. Se realizan las actividades planificadas, como ser cambio de aceite, revisión de neumáticos, revisión de sistemas de freno, uso correcto de herramientas.
uso de EPP, entre otros. Luego tenemos lo que es la evaluación. Después de la actividad se verifica si las personas aprendieron y se cumplió, ¿no?, con el objetivo planteado. Se puede realizar una pequeña encuesta o hacer preguntas a los participantes para comprobar qué aprendieron. Y final, el informe final, ¿no? Tenemos cumplió, ¿no?, con el objetivo planteado. Se puede realizar una pequeña encuesta o hacer preguntas a los participantes para comprobar qué aprendieron. Y final, el informe final, ¿no? Tenemos lo que es las realizadas, número de participantes, resultados obtenidos, fotografías y tal vez las dificultades encontradas. Luego tenemos salida, materia, energía e información. Son los resultados que obtenemos después de trabajar con la comunidad. Tenemos comunidad beneficiada, talleres realizados, personas capacitadas, reportes y entre otros. Luego tenemos talleres, no, receptores de salida. Tenemos comunidad beneficiaria, autoridades comunitarias, instituciones participantes, SFEM. Por ejemplo, podemos decir los habitantes reciben los conocimientos adquiridos, las autoridades comunitarias conocen los resultados de la actividad, la SFEM obtiene información sobre el trabajo realizado y también posibles controles y puntos de control para hacer el seguimiento del desempeño y medirlo. Lista de participantes, registro de asistencia, evidencias, fotografías, cronograma y encuestas.